Hola amigos de Cosas de Internet. Antes de empezar con el episodio quería recordarles que tenemos un Patreon y que allá nos pueden apoyar si les gusta el trabajo que estamos haciendo con este show. En patreon.com/cosas de internet van a encontrar como toda la información y qué implica este programa de membresías. Por otro lado, en la mitad del episodio les vamos a contar sobre la tienda en línea que lanzamos, también con el propósito de que este proyecto sea un poco más sostenible. Gracias y empecemos. Estamos acá grabando, entre comillas, en frío, porque no hemos investigado el tema del episodio, pero tenemos una idea. Tú me dijiste que hay un tema que quieres que sea el próximo episodio de Cosas de Internet. Y cuando dijiste el titular, yo quedé emocionada y perdida. Y te dije, ¿sabes qué? Prendamos el micrófono y me cuentas como cuál es ese temita que te está picando y por qué debería volverse episodio. Sí. Y aquí estamos. Tal cual. Entonces, te propongo que comencemos con lo mismo que me dijiste hace un rato de como cuál es como la gran noticia, qué es lo que te tiene emocionado. La gran noticia es que hace poquito DeepMind, una empresa que trabaja en temas de inteligencia artificial, anunció que sacaron un programa que se llama AlphaFold. Y según entiendo, ese programa es el avance más importante que hemos logrado en términos de entender cómo se doblan las proteínas. Y eso, en el mundo de la biología, es una de las piezas clave de cómo funciona el mundo orgánico. O sea, entender cómo se doblan las proteínas, en cierto sentido, te permite entender cómo es que Laura tiene una nariz en donde la tiene. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que el mundo orgánico se construye? Porque las proteínas son las que construyen el mundo orgánico. Ok, entonces, listo. Ahí ya creo que todos quienes están oyendo y yo ya estamos en el mismo punto de emocionados y perdidos. Todos ahí. Entonces, lo que te entiendo es que hay un programa de inteligencia artificial que logró descifrar algo muy importante de cómo funciona el mundo de la biología. Sí. Tengo que buscar muy al fondo en mi cabeza para acordarme esas cosas de las proteínas. Entiendo que esto es uno de los grandes misterios, pues, que tiene la humanidad. Como que el mundo científico no ha logrado descifrar algo que la inteligencia artificial sí logró. Pues es una investigación que tenemos que hacer. Puede que yo esté simplemente como demasiado emocionado y no sea verdad. Ok, entonces te propongo algo para cerrar esta pequeña introducción. Ahorita lo que seguiría sería irnos a aprender y volver a charlar a ver si hay episodio o no hay episodio. Pero por ahora... Entre paréntesis, si están escuchando eso, quiere decir que hubo episodio. Sí, si no han escuchado esto, pues no salió nada bueno acá. Pero te voy a decir algo. O sea, es como el mensaje de si estás viendo esto, ¿quiere decir que estoy muerto? Pero si positivo. Estás escuchando esto, quiere decir que hay una conversación interesante para Cosas de Internet. Ajá. Bueno, han pasado 2 semanas. Hemos tenido tiempo de leer y escuchar podcasts y ver videos de YouTube y estar un poco más informados sobre este tema. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué cambió en tu imaginario desde que te conté de AlphaFold hasta el día de hoy? ¿Qué cambió en mi imaginario? Es difícil para mí de responder inmediatamente. Lo que sí te puedo decir es que siento que aprendí muchas cosas que no pensé que fuera a aprender en el universo de Cosas de Internet. Ok. Es decir, tratar de entender el titular, el algoritmo de inteligencia artificial AlphaFold descifró la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. No, la forma de varias proteínas. Ganó un concurso en donde ese es el... Exacto. Bueno, el punto es que ese titular me llevó a repasar biología, ni siquiera sé si la palabra repasar, aprender cosas de biología que no pensé que yo en mi tiempo libre iba a leer de eso por placer. Entiendo un poco mejor la noticia, pero también creo que estoy un poco más recatada con las implicaciones de la noticia. Pero tú estabas recatada cuando grabamos hace 2 semanas. Pues es que yo hace 2 semanas cuando grabamos no entendía casi nada. O sea, el recatado soy yo, digamos, el que tiene que... Porque ya estábamos diciendo esto puede ser la noticia más revolucionaria del mundo. Y yo me la creí. Ah, ok. Y ahora o sea, tú estás yo fue diciendo... como, ok, ¿qué es AlphaFold? Cambió nuestro mundo.
Y ahora es como, bueno, acabamos de tener un adelanto científico increíble, pero la línea de tiempo de estos descubrimientos es lenta y más bien acabamos de llegar a la etapa 1, pero siguen varias etapas por delante. Sí. Creo que nos conviene empezar por CASP. Ok. ¿Qué es CASP? Se llama Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction. Prediction. Y ahí ya todos escucharon mi Open English. En español se llama Evaluación Crítica de las técnicas para la predicción estructural proteica. Ok. Evaluación crítica es la parte más importante. Entonces, CASP es muchas cosas. Ellos se definen como un experimento, la comunidad los conoce como una competencia y también son una conferencia donde mucha gente que estudia el problema de el plegamento de proteínas se reúne. When we started CASP in 1994, I certainly was naive about how hard this was going to be. Este evento toma lugar cada 2 años y yo creo que para efectos de este episodio lo mejor es narrarlo como una competencia. Typically 100 different groups from around the world participate in CASP, and we take a set of 100 proteins and we ask the groups to send us what they think the structures look like. Entonces desde 1994 CASP reúne a distintos grupos de científicos a resolver una pregunta. Los convoca. Los una convoca. Invitación abierta. Sí, es una invitación abierta. La pregunta es, ¿pueden ustedes decirme la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos? O sea, yo les doy la receta, ustedes me dan la proteína. Sí, yo les doy una cosa que es unidimensional, un código, una secuencia de aminoácidos. Usted me devuelve algo tridimensional, que es una proteína ya funcional. O por lo menos los planos de una proteína. Exacto. Y para los científicos que trabajan en este campo es muy chévere tener a CASP porque es un evaluador externo que te dice si lo que tú estás haciendo está bien hecho o no. CASP has a metric on which you will be scored, which is this GDT metric. On a scale of 0 to 100, you would expect a GDT over 90 to be a solution to the problem. Yo me lo imagino como si el objetivo de la FIFA fuera que cada vez se juegue el mejor fútbol posible. Y entonces hace el mundial de fútbol cada 4 años con la pura intención de aprender cosas. Y al final publicara papers de fútbol y analizara las jugadas y tuviera base de datos de los mejores marcadores. Como, vamos a construir el fútbol. Así parece que es CASP. Obviamente versión científica. Y ya que estás hablando de mundiales, me interesa... ¿Tú sabes cómo recibió la comunidad científica a Google? O sea, quiero decir, son como alguien que está entrando por primera vez. No tengo ni idea, pero me parece chévere la pregunta porque CASP es una organización de científicos que trabajan en salud. No en vano está financiado por el gobierno de Estados Unidos y su Departamento de Medicina y Salud. En realidad es un instituto. Es the National Institute of General Medical Sciences. Y en varios webinars de YouTube aparecen los científicos reconociendo el hecho que es extraño que una compañía cuyo propósito no sea la salud, sino la inteligencia artificial y la computación, hubiera entrado a la competencia. Pero no escuché a nadie como, no sé, perdiendo el color y desmayándose de la extrañeza. Pero sí dicen, bueno, en el 2018 llegó DeepMind, que era una empresa reconocida por hacer inteligencia artificial que le ganaba a juego. Sí, gente que probablemente no estaba para nada involucrada en el problema de las proteínas hace un par de años. O sea, los mismos programadores de esta vaina es como, me tocó estudiar un poquito para entrar por primera vez a esta competencia. Sí, y ahí me parece bueno aclarar que dentro de la competencia de CASP ya había habido y hay grupos que trabajan con inteligencia artificial. A los de DeepMind y a los de Google no fueron los primeros que se les ocurrió usar esa solución, porque de hecho CASP convoca todas las metodologías que la gente quiere usar para descifrar la pregunta, ¿cierto? En ese sentido es como una masa tratando de responder una sola pregunta.
Pero lo que pasó con Google es que en el primer año que participaron, ¡pum!, les dieron sus aminoácidos y ellos, ¡bah!, resultaron con su render y ganaron. Luego, 2 años después, no satisfechos con haber ganado, volvieron con un algoritmo más refinado y ahora se dice que solucionaron el problema de las proteínas. Y es bastante impresionante. No me extrañaría que en el próximo CASP no participen. Que sea como, bueno, ya cerramos este capítulo de nuestras vidas, siguiente reto. Pero déjame elaborar un poquito, a ver si es que creo que se puede entender un poquito mejor, perdóname si repito lo mismo. Ok, dale. Pero una cosa es ganar la competencia y otra cosa es resolver el problema. Entonces en CASP están reuniendo equipos, les dan su secuencia de aminoácidos y el que produzca una estructura tridimensional más parecida a la estructura real de estas proteínas, que son proteínas que ya fueron en contextos de laboratorio, en contextos experimentales observadas. Entonces sabemos cómo es la proteína real, pero los equipos que concursan no saben cómo son esas proteínas porque es información nueva. Entonces ellos solo tienen la secuencia de aminoácidos, sacan una estructura tridimensional y se comparan las ubicaciones tridimensionales de todos los átomos de cada una de esas proteínas y se establece como un coeficiente de cercanía, no sé cómo llamarlo, pero tienen una medida que es qué tan cerca están tus átomos teóricos de la ubicación real en donde los observamos. Se llama Global Distance Test, algo así como prueba de distancia global. Y es una medida de la distancia que separa los átomos en el espacio tridimensional, diseñada específicamente para el mundo del plegamiento de proteínas. No, pero eso es importante porque ahí es donde uno entiende que la competencia es importante, pero más importante aún es avanzar científicamente. Sí. Entonces, este equipo de DeepMind ganó la competencia en el 2018 y aún así volvió a Londres, miró el algoritmo a los ojos, hizo AlphaFold 2 y fue como, no, otra vez. Sí. Entonces, volviendo a tu metáfora, creo que además fallida, pero volviendo a tu metáfora de la FIFA, es como si la noticia no solo fuera Alemania ganó un mundial, sino Alemania resolvió el fútbol. O sea, ya tuvimos por fin un partido perfecto. Sí. Entonces, no sé si seguiremos con el mundial luego, no sé qué pasará después, pero no es solo que hubo ganador. La competencia siempre tiene un ganador. El punto es que DeepMind sacó un puntaje astronómico. Arrasó. O sea, es como esta inteligencia artificial es extremadamente precisa. Ahí tenemos 2 posibles ramas. Podríamos hablar de DeepMind, AlphaGo, inteligencia artificial, o podríamos hablar de proteínas, biología, cuerpos humanos. ¿Y por qué lado irías primero tú? Me inclino por la segunda, simplemente porque creo que es importante entender cuál era el problema que teníamos entre manos. Ok, listo. Entonces, hablemos de proteínas. Te estoy dando la palabra. ¿Hablemos de proteínas? Ups. ¿Qué entendí yo de las proteínas? Las proteínas son una parte central de todo. O sea, el pino enfrente de mi ventana tiene proteína, la gallina tiene proteína, yo tengo proteína y es lo que hace que seamos como somos. Suena un poco abstracto, pero es así. Y una proteína es como, imagínate una ficha de Lego si todas las fichas de Lego fueran distintas. O sea, no cuadritos todos iguales, sino cada uno distintos. Ajá. Y te permiten armar organismos complejos. Eso es lo que yo sé. Supongo que tú tienes una opinión más específica y distinta. No. Santi tiene una historia. Y antes de que la escuchen les quiero dar una definición mejor. Las proteínas son macromoléculas que cumplen muchísimas funciones. Algunas transportan cosas, otras generan reacciones químicas, otras nos defienden de virus, otras reciben señales, otras actúan como motores, otras sirven de soporte para tejidos. En fin, hay cientos de miles de proteínas. Yo tengo una historia relativamente cercana con las proteínas, pero o sea, relativa para mí. Digamos, yo estudié literatura, yo era malo en biología y en química en el colegio. No es que sea el tema más cercano de mi corazón, pero sí tengo 2 historias que se conectan. La más reciente es que hubo una época en la que me comencé a interesar por libros que hablaban de ADN y de genética y de cosas como de Richard Dawkins explicando el mundo. No tanto por la biología en sí misma, sino por entender como el milagro de la vida. ¿Y será que Dios existe? ¿Cómo es que todo puede ser tan complejo como es? Lo termina uno llevando como a Darwin y a ese tipo de respuestas de, en serio,
la biología puede explicarte el mundo tan complejo que ves en términos orgánicos y ahí las proteínas aparecen. Me está oliendo a que estabas aprendiendo de evolución. Sí, tal cual, evolución era más bien el tema que estaba ahí. Pero antes de eso, cuando yo estaba en 10º en el colegio, yo hice una exposición sobre proteínas y hablé como media hora sin parar. Ush, ¿cómo te ganaste ese premio? Pues, de ¿O hecho, era normal? Yo no me acuerdo no de haber era vivido esa normal. experiencia. No era normal. Yo estaba, creo que, Paréntesis, Santiago y yo fuimos al mismo colegio. sí. Por eso yo le digo con tanta autoridad, no me acuerdo de haber vivido esa experiencia. Sí, total. No es que quisiera ser ahí como la policía del bachillerato. Es verdad. Ese colegio que no es particularmente exigente, resultó ser el contexto de mi exposición porque me estaba yendo mal en 10º y me clavaron como más trabajo a ver si podía compensar las cosas. E incluso en mi casa, mis papás me ayudaron a contratar una tutora que me enseñara de biología y de proteínas porque además no me estaba funcionando la cabeza en el salón de clase, como que no estaba entendiendo nada. Y lo recuerdo como una época divertida. Esta vieja, cuyo nombre no recuerdo, esta señora, esta amiga, pues era una compañía muy agradable y nos sentábamos con cuadernos a tratar de entender el mundo de las proteínas. Pero aún así, en retrospectiva, siento que durante todo ese periodo no entendí lo más importante. O sea, como que sí, es verdad, las proteínas están en todos lados, pero mi exposición fue más como de las formas terciarias y cuaternarias y hablar de que las proteínas se doblan y se conectan, pero no, como que no entendía cuál es la pieza del rompecabezas que son las proteínas, o no como ahora me gusta entenderlo. Ok, han pasado los años. ¿Qué entiendes hoy que no entendías cuando estabas en el colegio? Ok, lo que entiendo ahora es que las proteínas son el puente entre el mundo de la información digital que tenemos en nuestro ADN y el mundo de la sangre y los órganos y los huesos y todas las cosas que tenemos debajo de la piel, el mundo orgánico, el mundo casi que el de verdad. Ese puente es fundamental, es una cosa que responde lo que para mí es la pregunta más interesante de todas, porque creo que podemos hacer una relación con el episodio anterior, si me lo permites. Por mí no hay problema, estoy aquí tranqui escuchándote. En el episodio anterior estábamos hablando del código digital, de la información que tiene numeritos y no simplemente, bueno, la información... Unidades. Exacto, que tiene unidades discretas, que está codificada. Y por ejemplo, hacíamos el ejercicio de tomar unos y ceros como información que está en un computador y recordar que eso se convierte en impulsos eléctricos y que los impulsos eléctricos mueven la membrana de un parlante y el parlante empuja el aire y es ese aire ya empujándote el tímpano lo que es la música, ¿no? Entonces hay un puente entre la canción como unos y ceros adentro de un computador y la canción como algo que mi cuerpo puede escuchar. Ujú. Y algo parecido ocurre con el ADN, pero es 10.000 veces más fantástico porque si logro explicar esto bien y la gente que está escuchando no se desmaya del asombro, fallé porque me parece la cosa más asombrosa de todo el mundo. O de pronto ya se sabían el cuento. Bueno, sí, si no se sabían el cuento, pues es que me parece como wow. Ok, dale. Entonces lo que es el wow es que cuando estamos hablando de ADN, estamos hablando de información digital. Es verdad que estamos hablando también de cosas biológicas como nucleótidos, creo que se llaman, la timina, guanina, citosina y adenina, creo que se llaman. O sea, el ADN es información digital en la medida en la que está como conformada por unidades Sí. discretas. Sí, Y esas unidades discretas son el A... Bueno, lo que tocas de decir. sí, es un alfabeto que tiene 4 letras. Exacto. Y lo que nosotros llamamos letras en el mundo real y físico son esos nucleótidos que ni siquiera sé exactamente qué son. Es una cosa diminuta que se puede encadenar para formar la doble hélice del ADN, ¿cierto? Entonces ahí lo que importa es el orden. Tú tienes ADN en tus células y yo tengo las mías y lo único que nos diferencia a ti y a mí es la secuencia específica de esas letras. Lo mismo que 2 libros pueden ser diferentes en la medida en que las letras están ordenadas de forma diferente. Es el código lo que importa. Entonces aquí hay una secuencia de copias porque toca sacar la información genética del núcleo, ¿no? El ADN se convierte en ARN y hay una proteína que se llama ribosoma que comienza a leer el ARN y a encadenar aminoácidos que están flotando por ahí para armar lo que entendemos como una proteína. Una proteína es una secuencia de aminoácidos. Exacto. Entonces, un aminoácido es una molécula, lo mismo, no sé exactamente qué es, pero sé que es una cosa muy chiquita con unos átomos
y ya está, ¿no? No O tiene sea, que... entre más chiquito menos podemos entenderlo nosotros dos. Sí, y yo soy bastante ignorante como ya en ese nivel de detalle, pero sé que los aminoácidos son unas moléculas y que nosotros los humanos tenemos 20 tipos distintos de aminoácidos. Entonces, lo que la proteína, el ribosoma está haciendo es seleccionar entre esos 20 posibles cuál es el que debo conectar a este punto de la cadena. Y para hacerlo se basa en la información genética. Entonces hay una conversión directa entre cuál es la secuencia que está escrita en el ARN y cuál va a ser el aminoácido que queda pegado como parte de una proteína. Entonces aquí es que viene la magia, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, siempre lo importante es el orden del ADN, el orden del ARN, el orden de los aminoácidos. Pero como los aminoácidos tienen propiedades físicas, el modo en que interaccionan entre sí depende de cuál es la berraca secuencia. O sea, tienen, no sé, cargas positivas y negativas. Sí. Un aminoácido tiene una colita más larga que el otro. O sea, es como que por primera vez no estamos hablando de un código en abstracto, sino ya de algo que tiene una forma. Sí. Está divino. Y eso es lo que hace que la proteína se doble. Y cuando se dobla la proteína, por fin dejamos de hablar del orden de la información y empezamos a hablar de la forma de la proteína. Y es esa forma la que hace que una proteína sirva, no sé, para el músculo o para hacer una patica que se amarra a otra cosita y hace una estructura más grande. Es la forma de las proteínas la que importa. ¡Wow! De verdad, ¡wow! Entendí la gran mayoría de las cosas que dijiste, aunque reconozco que de la proteína, o sea, yo llegué hasta los aminoácidos forman la proteína. Sí. Y de ahí para atrás, pues sí, ya entiendo cuál es la relación entre el ADN y la proteína. Pero la pregunta que me queda es, ¿cuándo ganaste tú esta claridad? O sea, ¿qué pasó entre el Santiaguito Junior preparando su exposición para sus compañeros de clase al Santiago Treintón que puede explicar con tanta claridad semejante secreto del universo? Que me puse a leer libros sobre evolución, Uh-huh. que en últimas hablan de genética y cómo los genes pueden evolucionar, cómo puede ser información que se conserva a lo largo de muchas generaciones. O sea, ¿tú ya sabías esto y te lo tenías guardado todos estos años? Porque yo me siento, sí, como si hubiera descubierto una de las verdades de la vida. Sí, es que esa es la sensación. Yo sentí eso hace un par de años y mucho después de haber hecho mi exposición del colegio y también me sentí un poco decepcionado porque yo ya había pensado en el colegio mucho, comillas, el tema de las proteínas y ya sabía que venían del ARN, como que todas las piezas estaban ahí, pero en ningún momento se me ocurrió que el ADN puede evolucionar en la medida en que se convierte en proteínas que ayudan a construir ese mundo en donde uno puede morirse de hambre y no pasar a la siguiente generación o descubrir, no sé, que el olfato funciona mejor y evolucionar una nariz. Ese tipo de cosas que pasan a las especies, a los animales, están codificadas en el ADN y dependen de las malditas proteínas. Y el verdadero dilema de qué es primero, el huevo o la gallina, no es ni huevo ni gallina, es qué es primero, el ADN o las proteínas. ¡Boom! ¡Boom! Algo que yo vi varias veces es que la proteína es como una pequeña maquinita. Sí, y máquinas acá no es metáfora, máquinas es muy literal. Una proteína puede tener la forma de una bomba y bombear cosas en el cuerpo, o puede desplazarse y generar movimiento como un pequeño motor, o puede llevar otro tipo de enzimas o de cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que lleva oxígeno en la sangre, tiene la forma específica para que la molécula de oxígeno se le meta justo donde tiene que entrar el huequito y la pueda llevar de un lado al otro. Entonces, las proteínas son las máquinas que hacen todas las acciones que hacen que la información genética se convierta en algo real. Déjame ponerlo así. El concurso de CASP es, yo te doy Una secuencia. una secuencia de aminoácidos, tú dime cuál es la forma 3D de la proteína. Uh-huh. Para ilustrar mi punto, si CASP fuera más ambicioso, mucho más ambicioso, el gran concurso, la gran pregunta sería algo así como, te voy a dar la información genética de un humano que no existe y tú dame un render de cómo se ve. O sea, en toda esa información genética tú deberías poderme predecir casi que todo. O sea, la nariz ancha o angosta, la ceja gruesa o delgada, exacto. la oreja grande o pequeña, todo. Obviamente nuestro conocimiento no da llegamos para hasta eso. ahí. Pero es como el mismo juego, tú tienes por un lado, en un extremo del espectro códigos, información, y en el otro extremo del espectro las cosas que a nosotros nos interesan. Yo no
o sea, muchas veces en este podcast aprendo que nuestros cerebros operan de forma distinta Ajá. y aquí va una de esas distinciones. Cerebro tuyo y cerebro mío, dices tú. Sí, o sea, todo lo que tú acabas de decir es cierto Ok. y es muy bello. Ok. Pero yo creo que si hablamos de la función de cada proteína y las interpretamos como máquinas, es más ilustrativo lo que yo voy a decir, Ok. que es cuando no funciona bien. Por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad tan terrible para la humanidad, una de las causas es que una proteína se malforma. Una proteína chiquitica, diminuta, se malforma y entonces la célula se enferma y cáncer. Ajá. No es solo una, son muchas proteínas mal plegadas que se acumulan, pero sí. Pues ahí fue que yo como que, ya entendí por qué la proteína es tan importante. La forma de la proteína es tan importante. Lo mismo ocurre con el Alzheimer y lo mismo ocurre con el Parkinson. Una malformación en la forma de una proteína, malformación en la forma, ¿no? Sí, Puede ser tan grave para nosotros como una enfermedad de esas. claro. Y también, por el lado del fatalismo, una de las razones por las cuales la fiebre es tan grave para nosotros es que cuando sube la temperatura, la forma de una proteína cambia. Y si cambia la forma, cambia su función y entonces pues podemos morirnos. Sí, dejan de hacer su función. Exacto. Pero, ¿sabes por qué no me gusta tanto tu comprensión de lo que acabas de decir? ¿Porque es oscura? No, porque hay muchas más formas en que nuestro cuerpo puede dejar de funcionar. Lo verdaderamente difícil es que funcione. O sea, el milagro es que tienes millones y millones de células que están coordinadas de tal forma que tú puedes pararte y caminar y orinar y tener un corazón que bombea. Y en ese sentido es muy fácil imaginar cómo podemos hacer que toda esa perfección deje de funcionar. Ok, creo que lo voy a tratar de decir mejor. Estaba aprendiendo de las proteínas, pero también de la forma de las proteínas. Sí, Porque hay tantas formas distintas. A todas les decimos proteínas, pero cada una puede lucir distinta. sí. Y unas son muchas veces más largas que otras y se enroscan y unas tienen formas de como... Como que ya a uno se le pierde el vocabulario, las comparaciones. Es como, imagínate tú un rizo, pero luego tiene una linecita larga y luego tiene un churumbelín. No, esa es una proteína. De hecho, tengo este número 200.000 en la cabeza, como el número de proteínas que hemos mapeado, Ajá. que sabemos la forma. Penélope, por favor, ayúdame. Pero Y ahí- tengo ese número muy presente. Un poco menos, 170.000 proteínas que ya tenemos mapeadas. Y hay varios números que puede decir Penélope. Uno es las que hemos mapeado, otro es las posibles proteínas que hay, que es un número estúpido. Posibles proteínas es un término mal definido. Otro número es el de proteínas que no tenemos mapeados, pero sabemos que existen. Ese sí lo tengo, 200 millones de proteínas conocidas. Y cada una tiene una forma distinta. Ujú. Pueden ser parecidas, pero cada una es distinta. Entonces yo estaba como tratando de entender el tema de las formas y por eso fue que resonó tanto conmigo lo de las enfermedades. Porque la forma específica de una proteína es tan importante que un pequeño cambio diminuto, invisible para el ojo humano, ya puede hacer que a alguien le dé una enfermedad tan grave como las que mencioné. Sí, Por eso me hablaba tanto. Y lo otro es que me pareció muy afortunado estar aprendiendo de proteínas en este momento, porque parte de lo que ha hecho el coronavirus tan letal es la forma de las proteínas. sí. Entonces el coronavirus es una esfera con puitas en todas sus direcciones. Y por eso es de la familia de los coronavirus. Ajá. Y cada una de esas puitas es una proteína. Sí. Que Y si cuando no tuvieran esa forma, no podrían entrar en las células y no podrían hacer lo que hacen. Exacto, que cuando entra en nuestro cuerpo, su gran puita se clava en la célula, inyecta su información genética y se multiplica en nosotros como su vehículo. Ajá. Y yo creo que en este punto muchos de nosotros tenemos ya la imagen del coronavirus muy clara en la cabeza. Sí. Es como, bueno, pues esas puitas Son proteínas. son proteínas. Es una forma burda de decirlo, pero sí. Si quieren saber más de cómo funcionan las proteínas del coronavirus, les dejo un link muy interesante del país en las notas del episodio. Y fue Hmm. como, otra vez las proteínas son centrales. Pero no solo la proteína, la forma de la proteína. Claro. ¿Y no te parece entonces, a la luz de todo lo que dices, como no sé si puedo compartir ese asombro contigo de la forma como lo análogo y el código como lo digital y esa relación entre las dos, lo que permite que la vida exista?
porque en últimas sí es la forma de la proteína lo que importa, su relación tridimensional con el espacio y con aquello que la rodea. Pero bueno, entonces No, sí, yo estoy oficialmente asombrada y agradecida de que este episodio me haya enseñado eso. Ok, entonces listo. ¿Qué ibas a decir tú? Ay, no, dale tú. No, pues ya, eso es como la proteína y su forma. Y la manera como esto se conecta con CASP tiene que ver con un premio Nobel de Química de hace 49 años. Ujú. Entonces, yo sé que tú leíste esto, porque aparece en todas partes. Pero entonces, en el 72, un científico estadounidense se ganó el premio Nobel de Química con una investigación que decía que a partir de la secuencia de aminoácidos, teóricamente, Sí. nosotros podríamos saber la forma de una proteína. Sí. Christian Amundsen. Su descubrimiento fueron los principios que gobiernan el plegamiento de proteínas. Y un poco la comunidad científica, después de ese postulado, le toca asumir la responsabilidad de hacerlo realidad. Y todo este tiempo, nosotros digo, los humanos, hemos descifrado la forma de las proteínas como en un laboratorio, mirándolas y tratando de, Observando. pero físicamente, materialmente. Si había una cosa de cristales, había otra cosa de rayos X. Pues yo tengo aquí las técnicas, pero no sé si esos nombres te van a decir algo. No, pues sobre todo el punto es el que tú estás diciendo, que si queremos ver una proteína, pues nos toca gastar mucha tecnología y energía en ese mundo microscópico, ver lo que queremos ver. ¿Puedo decir las técnicas? Dale. Micoscopía, cristalografía. Son las que escribí, son máquinas muy costosas y procesos muy largos. Sí. Cuando AlphaFold con mucha precisión dice la forma de una proteína a partir de sus aminoácidos, es como ¡yay! Respondimos la pregunta 50 años después. Demostramos que en efecto es posible hacerlo. Pero claro, la manera como sabemos que AlphaFold lo logró es gracias a que físicamente desciframos la forma de una proteína. Entonces todavía no estamos en un mundo, el que yo pensé en la introducción de este episodio, donde uno le da al computador los aminoácidos y él le da la forma. ¿Cómo así? De Claro cualquier- que estamos en ese mundo. Y que tú estés seguro de que el resultado es ese. Ah, pues es que primero tienes que comparar, o sea, primero sí tienes que tener un criterio de evaluación para saber si vas a confiar en la simulación. Pero después de lo que ocurrió ahorita, si los de AlphaFold se ponen a publicar formas de proteínas, la gente les va a creer. Pues Incluso aunque no hayan sido observadas todavía. Sí, lo que yo oí a personas que trabajan en ese campo decir no es necesariamente como le vamos a creer ciegamente, sino que igual para una investigación tener un estimado de la forma nos ayuda a verificarla mucho más rápido. O sea, aún si tú te vas a meter a un laboratorio a observar la proteína para descifrar su forma, si empiezas con una plantilla, ya te adelanta muchísimo. Bueno, igual me parece súper fácil suponer que hay un punto en donde ya ni siquiera tendríamos que hacer la observación. O sea, entre más precisa es la predicción del algoritmo sobre la forma de la proteína, menos necesitamos recurrir a esos modelos súper costosos tradicionales para observarla. Pero todavía no estamos montando la bici sin rueditas. No, todavía no. O sea, Pero- tú dijiste el ejemplo de como que yo te doy el ADN de Laura y tú me la muestras. Pero si no tienes una Laura para comprobar, Claro, todavía no estamos ahí. claro. No, yo sé que todavía no estamos ahí, pero creo que muy pronto vamos a estar ahí. O sea, en Ujú. cuestión de años, meses incluso. Hmm. Para el segmento comercial de este episodio, les quiero leer algunas publicaciones de redes sociales, cosas que han escrito las personas que han comprado en nuestra tienda en línea. Arranquemos con Mauro, @MauroGome. Dice, llegó la camiseta de cosas de internet y está una nota, acompañada de una foto del empaque, una foto de la camiseta y una foto del regalito extra que mandamos por haber comprado en nuestra preventa. También hay unos mensajes súper entusiastas, como este de Fer, @FerGafco, que dice, ¡llegó! Con 1, 2, 3, 4, 5, 8 O's, la última con tilde, cosa que no sé por qué agradezco, muchos emojis de corazoncito y dice, creo que estrenaré hoy, gracias cosas de internet. Uno de mis favoritos es de Diego Fernando Duque, quien fue la primera persona que compró en nuestra tienda. Ustedes no se imaginan la emoción cuando recibí ese email. Bueno, pues él dijo,
Llegaron mis buzos y con una nota bella de Laura y Santiago. Larga vida a este proyecto y toda mi buena energía. Y lo que más me gusta es que su siguiente mensaje ya anda con voz de vendedor. ¿No los han oído? ¿No siguen su podcast? Pues no se lo pierdan porque se aprende mucho y además uno se entretiene bastante. Síganlos aquí en @cosasdeinternet y búsquenlos en su plataforma favorita. Son geniales. Aunque me encanta el mensaje de Diego, mi favorito de todos los tiempos es una foto en Instagram de @bolainosaurios que dice: cosas simples que te hacen feliz. Una bella camiseta de cosas de internet. Y acompaña a una foto de una pareja de tiranosaurios usando la camiseta negra del teclado novillano. Es demasiado genial. Entonces, si ustedes también quieren apoyar a Cosas de Internet con el merch que hemos hecho, visiten tiendacosasdeinternet.com. Mil gracias a todos aquellos que ya han comprado y mil gracias también a nuestros Patreons que nos apoyan para hacer proyectos como este posible. Sigamos con el episodio. ¿Quiénes son las personas que lograron esta hazaña? DeepMind es una empresa que se encarga de trabajar en problemas de inteligencia artificial. La misión de ellos es tratar de diseñar un programa de inteligencia artificial generalizada que pueda como emular la inteligencia. O sea, todo lo que uno habla en este mundo de inteligencia artificial, DeepMind se lo propone. Yo no sabía que el objetivo de ellos era inteligencia artificial general. Sí, o sea, lo que todos ellos están haciendo son como distintos ejercicios para llegar a un modelo de inteligencia artificial y con el modelo de inteligencia artificial, el general, poder atacar muchos de los problemas que la humanidad se está enfrentando en este momento. Me acaba de dar nervios. Claro, DeepMind le da nervios a todo el mundo. O sea, DeepMind es la empresa, hasta donde entiendo, que más avanzada está en términos de inteligencia artificial y están con todo intentándola. Y tú escuchas a Demis Hassabis, que es el CEO y el fundador, y él básicamente quiere resolver cuánto problema en el mundo hay. ¿Cuánto problema imposible? Sí, como calentamiento global, qué sé yo, los mares de plástico que están, las islas de plástico que están flotando en el mar, enfermedades, hambrunas, de todo vía inteligencia artificial. So one way we articulate our mission at DeepMind, it's very easy to articulate actually, but obviously it's hard to do, is a kind of two-step process. So step one, solve intelligence, and then step two, use it to solve everything else. So more prosaically, how is it that we're going to practically do this? Well, we're going to go about doing this by trying to build the world's first general-purpose learning machine. Es tan grande nuestra misión y tan importante lo que estamos tratando de lograr que ni siquiera se molestan en hacer un producto y un servicio y como que tratar de ser rentables. Lo que hicieron desde el principio fue conseguir inversionistas muy interesados en este tipo de proyectos que si sale bien la inversión van a ganar sotopoto 1.000 millones de veces lo que sea que invirtieron. O sea, una inversión de un riesgo muy, muy alto en donde tú metes billones de dólares y esperas volverte el dueño de la tecnología más importante posible. Y de aquí a allá están jugando a experimentar, como a mirar cómo pueden hacer para entrenar esta vaina. Entonces, cogieron primero el Go. Bueno, de hecho, cogieron primero juegos de Atari y pusieron un computador a jugar juegos de Atari. Entonces uno les podría preguntar, ¿pero y por qué? ¿Qué importa que juegue bien un computador Atari? Pues es que esos juegos son un espacio muy importante para ellos porque un juego te permite una condición de éxito. Tú sabes si lo estás haciendo bien o mal. Te permite información perfecta con la que puedes trabajar. O sea, es un problema bien definido. Y de hecho, así era que los conocía yo, porque nosotros grabamos un episodio que se llama Inteligencia Artificial y AlphaGo. Sí. Hace varios años ¡Qué ya. miedo! Sí, hace años. Sí, y ahí DeepMind era para mí como la compañía de inteligencia artificial que se iba a proponer a resolver cosas difíciles e icónicas. O sea, el Go era Sí, un problema que en los círculos de inteligencia artificial siempre aparecía. Ajá. Y llegaron los de DeepMind, hicieron un algoritmo que logró vencer por primera vez a un humano. Y no, a los mejores humanos, porque ganarle a un humano no es tan difícil. No, pero al maestro Lee Sedol. Sí, y también a Keje, o sea, mucho nivel el de ese algoritmo. Sí, y también sé que ellos pues jugaron, tú lo mencionaste, juegos distintos, Atari, Shogi, ajedrez sí, y Go. Pero hay una cronología ahí, porque ellos empezaron con juegos de Atari y los super resolvieron. No es que tuviéramos problemas jugando, no sé, marcianitos, pero es interesante ver cómo la inteligencia artificial de DeepMind logró
puntajes absurdos en cada uno de esos juegos. Cuando por fin saltaron al Go, ya es como remangarse y atreverse a un reto muy grande. Y hay una cosa muy bonita que hicieron después de haber completado el reto del Go, y es que volvieron a generar un motor que fuera capaz de jugar estos juegos, de información perfecta se llaman, pero sin bases de datos de partidas ya jugadas, que era lo que estaban haciendo antes. Sí, eso era lo que yo encontraba interesante. O sea, que lo que yo entendí en su momento es que el programa recibió información de los humanos, información de partidas de humanos, pero la gran mayoría de su expertise vino de enseñarse a sí mismo. Sí. Y un ejemplo que se usa es, no sé, cómo los humanos aprenden a manejar. Ajá. Como que en el código genético de ser humano, en la descripción de ser humano, no está eso. Sí, Pero es uno mismo o uno mismo como especie se enseña cosas, comillas, antinaturales, como aprender a manejar. de acuerdo, porque fíjate que hay como dos momentos del DeepMind jugando, de AlphaGo más bien, porque cuando sacan la primera versión que le gana a Licedol, esa primera versión se alimentó de juegos de cientos de miles de partidas, pero amateur, de gente que era buena jugando Go, pero no grandes maestros. Y aún así el programa fue capaz de interpretar toda esa información y elevar su nivel por encima de cualquier humano. Y eso ya era muy sorprendente porque no es como que solo pudiera jugar tan bien como su base de datos. No, subió el nivel. Pero luego, cuando te digo que sacaron AlphaZero, sacaron un programa que no solo venció el Go, sino venció el ajedrez, le ganó incluso a los motores de inteligencia artificial que ya existían para ajedrez y para shogi, demostrando que podían jugar casi que cualquier juego. Le enseñan las reglas al bicho, el bicho juega millones de partidas contra sí mismo y llega a un nivel absurdamente bueno por la calidad del algoritmo que tienen para aprender. Entonces ya deja de ser tan relevante la base de datos, que suele ser como una de las limitantes cuando tú estás hablando de inteligencia artificial, porque el programa es tan inteligente como organizada es la información con la cual lo educas. Y en este caso no, yo puedo jugar solito y aprendo. O sea, dame las reglas básicas y yo me enseño a mí mismo y me vuelvo súper fuerte. Sí. Y ahí es donde viene la parte que a mí me pone nerviosa. Ajá. Y es que si tú le preguntas a este algoritmo que juega, no sé, ajedrez, ¿cómo hace para jugar? Y cómo selecciona las jugadas en un momento dado, no es que tú puedas obtener respuestas. Es cierto. O sea, nosotros podemos hacer como la red neuronal y todo ese tipo de cosas que es la estructura de aprendizaje, pero la gracia de una red neuronal es que el algoritmo sabe cómo interpretar o construir sus propias reglas. Entonces hay un punto en donde en serio tú no tienes ni idea de por qué está haciendo lo que está haciendo. Sí, no sabes. Y por eso es que con este tema de AlphaFold descifrando la forma de una proteína, es raro porque, o sea, hasta la fecha yo decía, bueno, DeepMind se puso a hacer inteligencia artificial entrenándolo con juegos. Sí. Luego se metió en este problema de las proteínas y entró en el mundo, comillas, real. Sí, porque sí. ya estamos hablando de proteínas, de cosas de las que yo misma estoy hecha. Entonces ya se sentía como que no estaban, pues perdón por simplificarlo, pero jugando y ya. Claro, y para ponerlo, hemos dado un par de ejemplos en esta conversación, pero no lo hemos dicho explícitamente. Las implicaciones en el presente de saber cómo se hablan las proteínas, las más obvias y más rápidas, es que tú puedes diseñar nuevos medicamentos con ese conocimiento, que de repente ataquen enfermedades que no estábamos pudiendo resolver, y eso ya es algo gigantesco. Pero a un plazo de tiempo un poco más largo, tú incluso podrías pensar en cómo hago para diseñar proteínas, utilizar como la tecnología ¿eso qué sería? Biotecnología, sí, para hacer una proteína que coma plástico y nos ayude a resolver un problema de residuos que hemos tenido que no sabemos cómo manejar en este momento. O una proteína que encaje perfectamente con el CO2 y lo atrape. Sí, que quite, exacto, que resuelva un poco el problema de cambio climático. Entonces, ya hablando de proteínas, no es simplemente que podemos jugar muy bien un juego de mesa, podemos transformar el mundo. Y este sigue siendo uno de sus proyectos. A largo plazo ellos están pensando en algo todavía más grande. Pues espérate, porque avanzaste mucho. Lo que yo quería decir, no sé si entendiste que iba para allá, es que estamos haciendo algoritmos que se enseñan a sí mismos, pero nosotros no sabemos muy bien qué pasa en la mitad. Sí. O sea, la metáfora que he escuchado varias veces es caja negra. Sí. Entonces tú sabes que entra, le mostré unas partidas de este juego, sabes que sale, wow, este algoritmo juega muy bien, pero no sabes qué está pasando en la mitad. Correcto. Con las proteínas tú sabes que entra la secuencia de aminoácidos, ni idea
cómo AlphaFold o ninguno de los algoritmos de DeepMind está actuando. Y afuera ya tienes la forma de la proteína y en algún futuro cercano, le metes el problemita del CO2 y te saca la proteína. Y en la medida en la que nosotros no estamos sabiendo qué pasa exactamente con nuestra invención, empiezan a aparecer los riesgos. Pero bueno, hablando de un juego, hablando de una proteína, no es tan grave. En el momento en el que tú hablas de una inteligencia artificial generalizada que puede resolver muchos problemas y un algoritmo tiene mucha autonomía para resolverlos, ahí es que pues las cosas se ponen más preocupantes. Y yo no sabía que DeepMind estaba en ese camino. Me siento un poco tonta de admitirlo, pero pues sí, estaba súper embelesada con las proteínas y no me puse a ver cuál era su plan a largo plazo. Claro, pues ahí estás tocando una conversación que de hecho nosotros ya tuvimos en el episodio en el que hablábamos de AlphaGo. Lo escuché hace poquito antes de esta grabación y creo que quedó bien esa conversación. O sea, creo que si alguien está interesado en los riesgos de la inteligencia artificial, puede escuchar el episodio que se llama Inteligencia Artificial y AlphaGo. Ok, entonces no nos metemos por ese camino. Pues sería literalmente repetir, no he cambiado de opinión y lo que dijimos en ese episodio, si alguien está curioseando, es que uno tal vez al principio no le crea la idea de que la inteligencia artificial sea mala porque suena un poco ridículo hablar de Terminator y cosas por el estilo, pero hay un argumento básico y es que la inteligencia artificial no tiene que ser mala, no tiene que tener intenciones dañinas ni tener ambiciones ni nada, sino que puede como pisotearnos sin no darse cuenta, algo por el estilo es el argumento. O sea, no es que la inteligencia artificial tenga mala voluntad. Ajá. Es que en las mismas instrucciones que nosotros le damos, puede tener efectos colaterales inesperados y perjudiciales. Sí, cosas Entonces, que no somos capaces de predecir que podía descubrir ese bicho. Sí. De hecho, hay un ejemplo que no mencionamos en esa grabación anterior y que podemos decir acá, y es con este rollo de los juegos, de inteligencia artificial resolviendo juegos, pues muchas veces aprenden a jugar perfecto y es asombroso y es hermoso como AlphaGo juega Go, pero de vez en cuando se encuentran como un glitch que tú ni siquiera sabías que existía. Entonces hay versiones de inteligencia artificial que se ponen a tratar de resolver un juego y lo que encuentran es que el programador no diseñó bien el motor de física y tú puedes como romper las leyes de la física y hacer que una caja vuele por un portal que no existía. Yo vi que había una versión de Alpha algo que jugaba Atari y encontré un glitch que era que podía cruzar por la pared. Sí, exacto. Entonces como gané, crucé todas las paredes. Sí, tal cual. Entonces es como tú, como programador de esta inteligencia artificial, le estás diciendo, juega bien este juego, ¿no? Optimiza este valor que es tu puntaje. Pero no sabes el que va a descubrir. Y en la medida en que nos salgamos del mundo de los juegos, puede que lo que la inteligencia artificial descubra es cosas del tipo, si saboteo el sistema financiero, puedo lograr que las emisiones de dióxido de carbono bajen. Sí, o alguna cosa como, ey, eso no era lo que te estábamos pidiendo. Sí, o sea, sí queríamos detener el calentamiento global, pero no tenías que acabar con la humanidad para hacerlo. Exacto. Entonces, hay un problema muy genuino que es cómo logramos alinear nuestros intereses con los intereses de la inteligencia artificial y no es tan fácil de resolver como parece. O sea, uno creería que podemos, por ejemplo, ponerle las reglas de la robótica a Asimov y no es tan fácil. Voy a dejarlo en ese tamaño porque creo que no deberíamos debatir demasiado sobre eso. O sea, creo que nos quedaría como un repitis de un episodio que ya hicimos. No sé qué opinas tú. Entonces déjame llevarme la conversación a otro lado. Dale. ¿Cuál es tu opinión ahorita de DeepMind? Porque creo que te he percibido a ti y me he percibido a mí como admiradores de esta organización. A mí no me gustó mucho que los comprara Google, pero bueno, igual hay que admirar a gente que dice, dame un problema imposible y yo intento. Sí. Entonces, creo que nuestra opinión en general ha sido positiva. ¿Cuál es la tuya? O sea, ¿cómo te sientes tú frente a estos actores? A ver, se me ocurren, 4 escenarios de un futuro posible con DeepMind. Suponiendo que ellos son como el equipo más avanzado en términos de inteligencia artificial, los que más cerca están de lograr resultados significativos. No sé si eso es cierto, no sé si seguirá siendo cierto en el futuro, pero supongamos que sí. Existen como distintos mundos. Uno que es el que ellos quieren, que es que logran resolver el problema de la inteligencia, o sea, entender qué es la inteligencia y cómo se puede programar, y con ese conocimiento se ponen a atacar los grandes problemas de la humanidad y el mundo cambia dramáticamente para bien. O sea, se ponen a hacer cosas que antes parecían imposibles y los más fatalistas de los humanos quedan asombrados por
ver un mundo mucho mejor para la humanidad. Ese es un futuro posible. Y Sí, ese es el que pero ellos quieren. asterisco, nosotros logramos cosas tan increíbles como desarrollar una vacuna contra el coronavirus y no todos los humanos se maravillan de eso. Entonces, es posible que hay un escenario donde la inteligencia artificial logra, no sé, crear un medicamento que quita el Parkinson y nosotros seguimos como normal. Sí, como quejándose de que no hay wifi en el avión. Pero, man, estás volando 20.000 metros. Estás cruzando el Atlántico por el aire. Sí, pero simplemente para hablar de mundos posibles, yo creo que Ok. sí es relativamente viable el plan que ellos están proponiéndose, ¿no? Como Ujú. de tener una empresa completamente dedicada a desarrollar la inteligencia artificial y utilizar su conocimiento para resolver los problemas humanos. Ese es un mundo que me encanta. Hay otro mundo posible que es el que estamos discutiendo, versión Terminator, en donde no logramos alinear nuestros intereses con los intereses de la inteligencia artificial y cosas terribles pueden pasar. Elon Musk, por ejemplo, está muy preocupado de eso y ha hablado mal de Google porque le parece como irresponsable que su DeepMind tenga como permisos de administrador con información de los servidores de Google y siente como que eso está muy Claro. conectado de formas que nos dejan vulnerables. Aquí les pongo un fragmento de Elon Musk hablando sobre cómo DeepMind podría estar comprometiendo la seguridad de los servidores de Google. DeepMind's AI has administrator-level access to Google's servers to optimize energy usage at the data centers. However, this could be an unintentional Trojan horse. DeepMind has to have complete control of the data centers, so with a little software update, that AI could take complete control of the whole Google system, which means they can do anything. They can look at all your data, you can do anything. Google no solamente es una empresa como abstracta que carga en nuestro computador, físicamente ellos tienen una infraestructura significativa. Ujú. Y hay un punto donde todo lo que hablemos de DeepMind tiene una parte física detrás. Ellos sí necesitan como poder físico y datos, información y cosas que Google es el papá con más infraestructura que pueden tener. Sí. Bueno, de pronto después de Amazon o antes de Amazon. No sé. El punto es que hay un escenario fatalista en donde descubrimos inteligencia artificial y esa es la caja de Pandora. Y el mundo se va para mal de formas que no podemos predecir. Entonces es como estamos trayendo este mundo a algo más inteligente que nosotros. ¿Cómo nos sentimos al respecto? Sí, sí. Hay un escenario, digamos, 3, que es si logramos controlar a la inteligencia artificial, si la logramos desarrollar, pero queda en manos de Google. Y entonces nosotros todos Ya. quedamos en manos de Google y no sabemos eso si es bueno o malo y si este eslogan de Don't Be Evil se cumple o no. Porque estamos hablando de una tecnología que puede ser tan absolutamente potente que el que la tenga de facto manda, como que es demasiado importante. Y en ese sentido, pues yo no sé si tenemos a cualquier tipo de institución que esté preparada para esa responsabilidad. Dentro de todo, a mí me parece que DeepMind es una empresa muy responsable y que sabe un poco por el camino que está recorriendo. O sea, ellos ya se leyeron el libro Super Intelligence. Sin duda alguna. Y en todos lados en su página web hablan de como el comité de ética y tienen ahí un grupo de filósofos y científicos y un montón de gente. No, eso no necesariamente quiere decir que de hecho estén preparados. Simplemente si tú me preguntas a mí, Santiago, cuál es mi opinión, opino que de los posibles líderes que he visto en el mundo, me caen mucho mejor Demis Hassabis que, no sé, los políticos que se reúnen a organizar un foro de no sé qué. No sé si eso es suficiente, pero simplemente te digo que lo que yo veo en ellos me inspira algo de confianza. Y hay un cuarto escenario que es que no logramos nada de eso. Simplemente estamos haciendo como inteligencias que no están generalizadas y que por ende siempre como que están sujetas a un problema y pueden ayudarnos a manejar carros y a doblar proteínas, pero no son esa singularidad que transforma el mundo. Sí, cada inteligencia tiene su campo de acción y su misión específica. Pero no logra generalizarse. A mí sí. ese mundo me gusta. Y me gusta que DeepMind hasta la fecha funcione así, porque son excelentes publicando lo que hacen. Hacen videos, hacen podcasts, hacen entrada de blog. Voy a hacer una comparación súper egoísta, pero si tú entras a la página web de Casp, siento que el mismo diseño y la manera como comunican la información te está diciendo más vale que tú sí quieras estar acá. O sea, Ajá. más vale que esto haga parte de tu trabajo como científico o de tu investigación como podcaster porque es como una pared con alambre de púas. Ajá. Tú entras a la página de DeepMind y es como, ven,
de pronto terminaste aquí por accidente, pero ven y te enseño de nuestro mundo. Y yo siento que si hay alguien que va a desarrollar inteligencia artificial y se va a poner misiones, pues qué bueno que también tengan como una vocación de comunicar y de ayudarnos a todos los demás, que no somos programadores, ni tampoco somos bioquímicos, ni tampoco somos especialistas a aprender de ese mundo. Claro, y también por eso te estaba preguntando antes de cómo se tomó la comunidad científica la presencia de DeepMind, porque por lo menos la parte que yo conozco, que es la del Go, la hicieron espectacularmente bien. Y hubo algo que no mencionamos en ningún lado, y es que ellos también aprendieron a jugar StarCraft, un juego que nosotros en Cosas de Internet discutimos, y también se metieron en ese mundo y les fue muy bonito en cómo lograron un algoritmo que venciera en ese juego. Entonces, hasta ahora se han portado de maravilla. Yo realmente no tengo ninguna queja, pero pues me imagino que también es sensata la postura de mucha gente que sospecha y sospecha y sospecha y dice que Google y todo lo que va a pasar. Pues ahí yo siento que, o sea, primero, para nada soy vocera de la comunidad científica. Yo lo que hice fue poner webinars de universidades a ver qué decían los más expertos. Y un pequeño patrón que reconocí es que se lamentan que hasta hoy no hayan publicado un paper con todos los detalles del funcionamiento. Pero no sé, de pronto vamos a ver esa publicación en los próximos meses. Igual ellos se comprometieron a hacerlo. Lo otro que se lamentan un poco es que, de nuevo, el fenómeno caja negra, que es como sabemos que entra y estamos maravillados por lo que sale, pero sí los científicos sienten que lo más provechoso es saber como el tipo de decisiones que toma AlphaFold que lo llevan a predecir la forma de la proteína. Uh-huh. Pero yo siento que todo eso es amanecerá y veremos. Sí. Nos toca un poco esperar cómo se comporta DeepMind, qué implicaciones tiene para nuestro mundo este descubrimiento y si esto, no sé, qué va a significar para todos. O sea, solo se puede esperar a ver qué pasa. Sí, y no sé si esto sirve de algo, pero siento que en el caso del Go es bonito lo que ocurrió. Porque si bien tú no puedes utilizar AlphaGo, o sea, tú no tienes acceso a ese programa. Siento la pulsión de hacer una aclaración, perdóname. Tú juegas Go. Sí. Tú haces parte de la comunidad del Go. Sí. Vino DeepMind y se metió a un mundo que tú ya conocías. Que yo conocía y habitaba. Sí, y por eso estás contándonos esto. Entonces pasaron varias cosas. ¿Cómo se sintió cuando llegaron ellos a tu universo? Muy bien, o sea, ellos primero entendieron perfectamente la comunidad del Go, lograron ganar de una forma espectacular y en el momento en el que ganaron empezaron a publicar información intencionalmente para transformar ese mundo. Entonces no es que tú puedas utilizar AlphaGo, el programa, pero todos los distintos motores de inteligencia artificial que estaban tratando de jugar Go, de repente subieron su nivel mágicamente de la noche a la mañana, simplemente leyendo los papers de Google y mirando qué fue lo que pasó ahí. Y en este momento hay programas de inteligencia artificial que son mejores que los mejores humanos y no son de Google. Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama Lila que yo puedo descargar en mi computador y es mi maestro así 10 Dan, una cosa increíble como wow. Y esto ocurrió gracias a la presencia de Google. Y además ellos, antes de cerrar el capítulo de los juegos, publicaron más cosas sobre AlphaZero y pusieron el computador a jugar contra sí mismo para publicar como una especie de biblioteca de partidas de Go absolutamente increíbles que fueron analizadas por muchos y que cambiaron por completo los patrones de juego de todos los jugadores humanos. Y además sacaron una herramienta como de pedagogía del Go. Entonces siento que desde muchas perspectivas su influencia en este mundo fue muy, muy chévere. Y obviamente eso no es garantía de que va a salir bien con el mundo de las proteínas. Pero lo que DeepMind ha demostrado con su modelo de negocio es que ellos realmente no están interesados en como aferrarse al conocimiento, por lo menos no todavía. Porque como están en ejercicios y lo que están tratando de hacer es aprender, pasan por un mundo, aprenden, publican un montón de información, comparten más de lo que una empresa lo haría si estuviera tratando de, qué sé yo, vender un producto. De patentar, sí. Y siempre están con su meta a largo plazo como lo que realmente los motiva. Y tienen una plata de inversión que es tan a largo plazo que se comportan como si fueran un centro de investigación, una universidad. No tienen que pagar la luz como con barreras de pago o lo que sea. Entonces, hasta ahora se han portado muy bien. Y yo estoy suscrito a su canal de YouTube y me caen divinamente y espero no arrepentirme unos años después de haber grabado esto que acabamos de grabar. Pues yo sigo en la posición de me dan nervios que estén en el propósito de inteligencia artificial generalizada. Claro. Pero eso es algo que en este punto yo siento que es inevitable. Alguien lo va a hacer. Ajá. Y espero que ellos sean responsables con el invento que están creando.